Hay una tendencia en todos los campos de la actividad humana, que es la comunicación libre y sin barreras. Una comunicación de los individuos en lo social y de los computadores en lo tecnológico. Esta tendencia de comunicación es una tendencia inobservable, va más allá de los individuos, políticos o líderes. Ningún pueblo o cultura puede progresar de manera aislada, necesita de sí muchas comunicaciones. Mi nombre es Brian Alexis, soy alumno de la carrera de Teleinformática. El objetivo de este video es dar a conocer cómo se encuentra distribuido la red en el sistema universitario, al igual que cómo es su estructura y por qué está acomodado de esa manera. ¿Qué es una red de cómputo? Principalmente, una red de cómputo podría ser la unión del software y el hardware. En la red de cómputo, las computadoras es una parte primordial. Entre ellas se transmiten información y reciben y envían datos. Hay tres tipos principales de red: la red LAN, MAN y WAN. La red LAN, red de área local, principalmente se encuentra en nuestras casas, algún edificio, por lo general va de 100 a 10 metros. Conceptualmente, estas redes están conformadas por un conjunto de dispositivos que se comunican entre sí y un medio de comunicación común. La red SMAN, red de área metropolitana, es una red que puede constar desde un país a otro o al igual de una ciudad a otra. Por lo regular, muchas empresas utilizan este tipo de servicios para la comunicación y evalúo de ventas o estadísticas. Cabe decir que la red MAN es muy parecida a la LAN, tiene una estructura muy parecida, solamente que la red MAN se expande en mucha más distancia. La red WAN, red de área mundial, es una red que une todas las computadoras del mundo, por así decirlo, el internet. Es una red que en sí está conformado por muchas LAN y MAN. Principalmente este tipo de redes se encuentran cubiertas por vía satelital o inclusive pueden usarse fibra óptica. Y ahora hablando de la red CAN, que es la red que nosotros nos vamos a centralizar, que es una red que puede ser utilizada principalmente en hospitales, campus o institutos políticos. Nuestro campus es una red CAN. En el campus se pueden encontrar diferentes tipos de cuartos de comunicaciones, que uno es el SIT, que es el cuarto principal de comunicaciones. El cuarto de comunicaciones o CITE es el cuarto de telecomunicaciones, será de uso exclusivo asociado al sistema de cableado para comunicaciones. El espacio no deberá ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Al igual, estas redes pueden transmitir información por cable, alarma, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Hay ciertas especificaciones recomendadas para el cuarto de telecomunicaciones. Por lo regular, en un cuarto de comunicaciones, los 365 días del año se debe mantener una temperatura de los 10 a los 35 grados. La humedad relativa debe ser menor al 85%. Y los racks al menos tienen que contar con 82 centímetros de área de trabajo. Esto es al frente, detrás y a los costados. Bien. ¿Para qué sirve el cuarto de telecomunicaciones? Es el cuarto que administra las conexiones y brinda un punto de conexión entre las rutas de backbone y el cableado horizontal. El tamaño del cuarto de telecomunicaciones depende de la cantidad de puntos de red que va a atender. Puede albergar varios gabinetes de comunicaciones con su respectiva seguridad. La unidad de racks, que se mide en RU, por lo regular, cada unidad de rack mide 4.44 centímetros. Los vestidores cuentan con agujeros del ancho del rack, que una medida estándar es de 19 pulgadas. El patch panel es un medio desconexionado que permite albergar el cableado horizontal para dar inicio a nuevos tipos de cables. El módulo IBC, en la parte posterior se le conecta el cable multipar o el cable UTP, que va hacia el backbone o el cableado horizontal. Los ordenadores verticales en los racks contienen reservas de cable UTP en su interior para su reparación o que se necesite en algún caso. Bien, ahora hablemos de los componentes de una red. El servidor es el elemento principal de la red. Contiene el sistema operativo de red y se encarga de administrar todos los procesos dentro de ella. También controla todos los recursos como las impresoras y las unidades de almacenaje. Estaciones de trabajo.
a veces llamadas nodos. Pueden ser computadores personales o cualquier terminal conectada a la red. Trabaja con sus propios programas o aprovecha los que están en el servidor. Sistema operativo de red. Es el que permite controlar la red y reside en un servidor. Los protocolos de comunicación son los que controlan y regulan los tipos de datos dentro de una red. Protocolos de comunicación son un conjunto de datos que controlan las normas de recepción y envío de datos dentro de una red. Tarjeta de interfase de red. Maneja los protocolos de comunicaciones de cada topología específica. Cableado. Es el cableado en físico. Estos pueden ser par trenzado, coaxial o fibra óptica, que mostraremos más tarde. Switch o conmutadores. Es un dispositivo digital de lógica de redes de interconexión de computadoras que opera en la capa de dos niveles. Su función es interconectar dos o más computadoras, o como bridge, de manera similar a los puentes, a los bridge, pasando información de una a otra. Cabe destacar que el conmutador se utiliza cuando se quieren conectar varias redes en una. Cabe destacar que el conmutador se utiliza cuando se desean conectar múltiples redes fusionándolas en una. El repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de baja frecuencia y le retransmite a una más alta frecuencia, ayudando a cubrir distancias más largas. Puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa número 2 a nivel base de datos. Para hacer la interconexión de dos o más redes se utilizan los switch. Ruteador es un dispositivo de propósito general para segmentar la red con la idea de limitar el tráfico, proporcionar control y seguridad sobre los dominios. Gateway o puerta de enlace es un dispositivo con frecuencia en ordenador que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes. Su propósito es traducir la información del protocolo de una red a la red del destino. Módem es un dispositivo para modular y desmodular una señal llamada portadora mediante otra señal de entrada. Sirve para desmodular y modular una señal llamada portadora mediante otra señal de entrada llamada moduladora. Bien, ahora comencemos a hablar un poco más de cable. Los cables de red son aquellos alambres que permiten conectar a las computadoras entre sí o terminales de redes, y es por medio de estos que los bits se trasladan. Primero hablaremos de los cables de par trenzados, cables de par entrelazado. Estos cables están compuestos por dos hilos de cobre entrelazados y aislados, en los que se pueden dividir en dos grupos, STP y UTP. El STP, o sea, quiere decir sin apantallar, es el cableado que se utiliza en las redes LAN y por lo general en la telefonía. Los segmentos de UTP tienen una longitud máxima de 100 metros y está compuesto por dos hilos de cobre que permanecen aislados. Los STP cuentan con una cobertura de cobre y de mayor calidad tensión que los UTP. Se utilizan los cables de par trenzado para LAN y también cuando se cueste con un presupuesto limitado. Cables coaxiales. Estos se caracterizan por ser fáciles de manejar, flexibles, ligeros y económicos. Están compuestos por hilos de cobre que constituyen un núcleo y están cubiertos por un aislante, un trazado de cobre o metal y una cubierta externa, hecha de plástico, teflón o goma. Cabe decir que a diferencia del cable de par trenzado, resiste malas atenuaciones e interferencias. La malla de metal o cobre se encarga de absorber aquellas señales electrónicas que se pierden para que no se escapen los datos, lo que lo hace ideal para transmitir grandes cantidades de datos a larga distancia. Cables de fibra óptica. Ellos se transportan por medios de pulsos modulados de luz en señales digitales. Al transportar impulsos no eléctricos, envía datos de forma segura, ya que como no pueden ser pinchados, los datos no pueden ser robados. Gracias a su pureza y la poca atenuación de los datos, se pueden transmitir rápido y fácilmente. Gracias a su pureza y la poca atenuación de los datos, estos cables transmiten datos con gran capacidad y en poco tiempo. Hay tres tipos básicos de fibra óptica: multimodo Step Index,
multimodo, gradient index y monomodo. El monomodo, su fuente es láser, su ancho de banda es enorme de 3 GHz por kilómetro, su conexión es muy difícil, su aplicación es en red digital integrada, submarinos y su costo es muy alto. El multimodo Step Index, su fuente es láser OLED, un ancho de banda muy grande de 200 MHz a 3 GHz por kilómetro, su conexión es muy difícil, su aplicación es en enlace de datos y tiene un costo muy alto. El multimodo Gradient Index es de láser OLED, tiene un ancho de banda grande menor a 200 GHz por kilómetro, su conexión es muy difícil, su aplicación es en enlace de datos y tiene un costo relativamente alto. Ahora hablemos de redes satelitales. Un satélite puede definirse como un repetidor radioeléctrico ubicado en el espacio. Recibe señales generadas de la Tierra, las amplifica y las vuelve a enviar a la Tierra. Esto ya puede ser a un punto específico o al igual al mismo lugar. Una de las características de las redes satelitales es que la velocidad es en gigahertz. Son muy costosas, que solo se pueden usar para empresas o países. Bien, como vimos en el video, se explicó cómo se estructura una red, cuáles son sus partes, sus componentes. Entonces, en nuestra universidad se puede encontrar todo ese tipo de señales, de señales satelitales, tipos de cables coaxiales, fibra óptica, UTP, backbones, sistemas horizontales y muchas cosas. Para empezar, comenzaremos a hablar sobre la estructura de los edificios, dónde se encontraba cada uno de los cuartos de comunicaciones y al igual el CITE. Controla toda la red, que es el medio de comunicación común entre los cuartos de comunicación. La CITE es la encargada de enviar y recibir datos, es la que se encarga de la normativa y todos los procesos que se requieren para que no se pierda información, y asimismo controla los cuartos de telecomunicaciones. Asimismo, miramos que varios registros estaban en malas condiciones, que algunos ya no tenían ni siquiera tapadera, y pues eso es muy malo porque es más susceptible a interferencias. Al igual, en los cuartos de comunicación nos dimos cuenta de cuáles eran los cables de fibra óptica, los cables coaxiales, cómo se conectaban y al igual cómo se distribuían dentro del rack. Eran muy pocas aulas donde encontramos el gabinete en buenas condiciones. Entonces, en conclusión de lo aprendido en esta práctica, se podría decir que la estructura de nuestro campus es una red CAN, que por lo regular es de uso universitario, en el cual podemos encontrar fibra óptica, cables de par trenzado, cables coaxiales, y cabe mencionar que los cables de fibra óptica unen los edificios para mejorar la transmisión y el envío de datos. Algo muy importante que cabe mencionar es cómo se encuentra estructurado cada edificio, que pues cuenta con algunas especificaciones de seguridad, pero al igual no cuentan con todas, pero se podría decir que es una red básica bajo estándares internacionales, aunque no los cumple muy bien. Fin. En esta práctica nos dimos cuenta de muchas cosas, conocimos muchos tipos de cables, al igual que dónde se encuentra el cuarto de telecomunicaciones en cada edificio, y yo espero que próximamente podamos visitar el sitio para darnos cuenta cómo organizan y distribuyen información en todo el campus. Para terminar, se podría decir que la red de campus está bien estructurada, pero necesita su mantenimiento adecuado para mejorar su funcionamiento. Gracias.